Amplio, ¿no? Las principales propuestas, a ver, ¿cuál es el marco en realidad de la propuesta del Frente Amplio en el tema económico? Muchos de los candidatos están planteando continuar con un mercado o con una propuesta económica liberal, ¿no es cierto?, donde la oferta y la demanda tiene que continuar, y por tanto, ¿a qué propuesta se acerca el Frente Amplio? ¿A la propuesta de Evo Morales en Bolivia? ¿A la propuesta de Venezuela, que la verdad está en crisis esa propuesta? ¿Cuál es en realidad el planteamiento de Frente Amplio? Lo que el Frente Amplio está planteando en principio es el cambio de la constitución política, ¿no? Lo que el Frente Amplio está diciendo, o sea, no podemos seguir con esta constitución, porque, digamos, no solamente es producto de la dictadura, sino porque además es, pues, digamos, por decirlo así, la norma más importante que debería regir nuestro ordenamiento, ¿no? Lo que el Frente Amplio está diciendo, bueno, primero promovamos el cambio de la constitución política, hablamos una discusión amplia con la población, con todos los sectores, y promovamos en función a eso lo que nuestro país necesita. En función a ese tema, lo que el Frente Amplio está planteando es, en el tema económico, por ejemplo, necesitamos diversificar la actividad productiva. No puede ser de que este Estado, ¿no es cierto?, y que nuestras poblaciones, gobiernos locales, gobiernos regionales, estén prácticamente sujetos a actividades extractivas, donde el ingreso económico, digamos, cuando se va, colapsa. Estamos hablando de minería de gas. Minería, hidrocarburos. Entonces, lo que estamos planteando como Frente Amplio es que esa actividad tiene que diversificarse. No estamos diciendo no a esa actividad, estamos diciendo sí esa actividad, con condiciones, porque también es cierto que en muchos lugares, Doris, hay muchos problemas de contaminación, hay problemas de pésimas negociaciones que se han hecho con las comunidades. En Las Bambas ahorita el conflicto que está resurgiendo es producto de una situación probablemente que el Estado ha llevado muy mal. Entonces, lo que el Frente Amplio está planteando, diversifiquemos las actividades productivas, potenciemos la agricultura, potenciemos el turismo, para el caso, por ejemplo, de Cusco, donde podría ser una actividad, digamos, trabajada de otra manera. Eso es lo que estamos planteando el Frente Amplio, ¿no? Y en función a eso, digamos, a hacer una distribución perdón, de los recursos, ¿no?, de los ingresos económicos. Entonces, a propósito, el ordenamiento territorial, yo leía vuestro plan de gobierno y hay un tema bien interesante que tiene que ver con el ordenamiento territorial, que año a año seguimos hablando del tema, pero digamos no hay una legislación clara en torno a ello, donde se pueda de alguna manera ya zonificar, ¿no es cierto?, el país como territorio y decir, ya, aquí estamos vamos a ser más competentes en minería, o vamos a ser más competentes en este territorio, caso Cusco, por ejemplo, ¿no? Podría ser para el agro, en fin. Precisamente Verónica fue una de las congresistas que planteó una propuesta legislativa sobre el ordenamiento territorial, una propuesta que obviamente no pasó porque afectaba una serie de intereses y se dijo que eso iba a impedir el desarrollo en este país, lo cual no es cierto, ¿no? O sea, necesitamos una ley de ordenamiento que permita lo que tú dices, es decir, a ver, ¿dónde potenciamos tal actividad? ¿Dónde hay mejores condiciones, digamos, para producir, por ejemplo, la ganadería, la agricultura? ¿Cómo ordenamos? Y ojo, Doris, yo creo que acá hay un tema, digamos, que ningún candidato, ninguna organización política lo está diciendo, y solo lo ha dicho el Frente Amplio, que es la revisión de este último paquetazo ambiental que ha dado este gobierno, que es la 30.230, la 30.325, que ha ido limitando las funciones y las competencias de nuestros gobiernos regionales. ¿No es cierto? Les han quitado la competencia para definir, digamos, áreas de conservación regional, por ejemplo, el tema de la zonificación económica ecológica, y eso obviamente no solo atenta a la competencia, sino nos habla de un proceso de recentralización de funciones que se van hacia el tema del gobierno central, y creo que acá hay una agenda central, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el tema de descentralización, ¿no es cierto?, para devolverle pues a nuestros gobiernos regionales, gobiernos locales, competencias que tienen que tener, porque en todo caso, si un ministerio desde Lima lo va a decidir, que además es un hombre de confianza del Ejecutivo, ¿qué sentido tiene para la población cuando es una población que ha votado con más de 30.000, 40.000 votos, ¿no? Claro, resulta también que, digamos, con el tema del canon, que Cusco ha sido uno de los más favorecidos en cuanto a presupuestalmente hablando, en el tema del canon, en este caso de Camisea, no se ha visto los impactos sociales o positivos hacia la población, con tantos millones y millones de soles, y que todos conocemos, empezando de la provincia de la Convención. En consecuencia, tal vez ese sea o haya sido el argumento del gobierno central de señalar de que efectivamente no hay calidad de gasto, y por consiguiente nosotros las regiones o las provincias que tenemos más dinero no tenemos capacidad de invertir con impactos sociales positivos, ¿no? Mira, yo creo que ahí hay tres cosas, ¿no? Primero, yo creo que el gobierno central ha utilizado ese discurso para decir que hay gobiernos ineficientes, inútiles, que no saben gastar. Entonces, papá gobierno, no es cierto, que esté en Lima, tiene que gastar y tiene que decir dónde se gasta, cómo se gasta, etcétera.
Y yo creo que esa es una mentira, ¿no? Primero, porque yo creo que sí hay capacidad en los gobiernos regionales, locales, hay una serie sí de burocracias. Pero por ejemplo en Cusco tenemos un 23% de desnutrición crónica y otros problemas de salud, ni que hablar de educación, que no hemos superado durante cuántos años ya, son 20 años. Mira, Doris, ese es otro tema, o sea, el tema de la priorización, ¿no es cierto? O sea, ¿qué priorizamos? Pero también hay que reconocer que los gobiernos regionales y locales están fallando, ¿verdad? O sea, ahí hay temas de corrupción, estamos siendo eficientes en el gasto. Hay temas de corrupción, ahí hay temas también, barreras burocráticas, normativas, por ejemplo, para la priorización de los proyectos, ¿no es cierto? Hay un techo que tienen los gobiernos locales donde hasta aquí tienen que gastar. A mí me parece, y es lo que el Frente Amplio está proponiendo, por ejemplo, es este tema de los incentivos. Lo que dice el Frente Amplio, es decir, ¿por qué no, por ejemplo, beneficiar a aquellos gobiernos regionales, gobiernos locales, una especie de ISOs, ¿no es cierto?, que aquellos han gastado eficientemente, no han hecho corrupción, ¿por qué no premiarlos? De una buena práctica en gestión pública, por ejemplo, ¿no? Otro tema, el tema de la investigación de la educación. Las universidades públicas reciben una gran cantidad de canon, ¿no es cierto?, para temas de investigación. Nadie ha fiscalizado a la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco para exigirle a ver cuánto de eso ha invertido en términos de investigación. Eso es un tema, por ejemplo, que hay que revisar, ¿no es cierto? Está bien que la universidad tenga un nivel de autonomía, pero necesitamos que ese recurso, que es un recurso además de toda la población, se invierta precisamente para mejorar la investigación, para fortalecer la educación superior, universitaria, en distintos niveles, y obviamente mejorar pues la calidad educativa pública, que creo que es una cuestión también importante, fundamental para nuestra región y para nuestro país. Doctora Ruth Luque, nosotros la conocemos de un trabajo sostenido en el tema de derechos humanos y por consiguiente ha estado en varias de estas instituciones que trabajan este tema. El tema de reconciliación, el tema de reparaciones, el tema de violencia que ha vivido el país, bueno, en realidad ha merecido la atención de muchos sectores, pero al final creo que se ha dejado, ¿no? Se ha dejado de cumplir muchos compromisos desde el gobierno central, desde el Plan Nacional de Reparaciones. ¿Qué es lo que plantea usted en este tema? Mire, a ver, nosotros tenemos ahorita la ley 28592, hace poquito se aprobó un decreto supremo, que era un pedido de las víctimas, donde la reparación educación, ¿no es cierto?, que era este tema de acceso directo, de ingreso directo a universidades, a institutos, etcétera, no se quedara con la víctima directa, sino la víctima directa tuviera la posibilidad de transferirlo a sus hijos. ¿Por qué? Porque las víctimas directas pues tienen 60, sí, 70, ya, ¿no es cierto? Bueno, esta norma se ha aprobado, está en implementación, sin embargo hay algunos, nos parece todavía vacíos, ¿no es cierto? Primero, el tema de la reparación económica. ¿Cuánto está recibiendo una víctima de la violencia política calificada del Estado, digamos, como beneficiaria de una reparación económica? 10.000 soles. A nosotros esa suma nos parece injusta, denigrante, y no dignifica para nada el derecho a la reparación que el Estado peruano tiene con las víctimas. ¿Se logrará reparar económicamente en realidad ese daño, esa afectación moral, material? ¿Habrá un término económico? Creo que no hay, ¿no? Un monto económico, Doris, pero 10.000 soles es un insulto. Hay muchos casos que han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que se han reparado por 50.000, 100.000, 200.000 soles. Entonces nos parece que el monto de 10.000 soles para una mujer campesina, por ejemplo, que fue violada sexualmente, o sea, y que producto de una violación tuvo un hijo, o sea, 10.000 soles, no, a nosotros no nos parece. Uno. Segundo. ¿Qué es lo que plantea el Frente Amplio en este tema puntual? ¿Cuánto debería ser? Ahí, claro, mira, ahí la reparación individual. Lo que el Frente Amplio ha hecho y se ha realizado, y precisamente hay un eje vinculado a todo el tema post-CBR, ¿no es cierto?, que tiene que ver con verdad, justicia, memoria, reparación. Es uno, este tema de las reparaciones económicas, ampliarlas. La posición de las organizaciones de víctimas a nivel nacional, ellos plantean que por lo menos, mínimo, sean no menos de 25.000 soles. ¿No es cierto? Uno. Segundo, que haya un nivel de calificación diferenciada. Por ejemplo, una persona que ha sido torturada, Doris. Yo hace poco he estado en Apurímac con una mujer que fue torturada y luego víctima de violación sexual. O sea, no podemos reparar de la misma manera a otra víctima que probablemente el nivel de afectación ha sido un poco menos intenso. Entonces, necesitamos que de manera justa también la reparación mire de esa manera. Uno. Segundo, el tema productivo. A ver, lo que este Estado ha avanzado y que saludamos es todo el tema de la reparación individual, ¿no es cierto? Sin embargo, la reparación colectiva. La reparación colectiva, claro, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que está sucediendo? Muchas comunidades han recibido a través de sus gobiernos locales, pero los gobiernos locales han decidido hacer una especie de comités y ¿a dónde se orienta ese recurso? Digamos, no necesariamente se han priorizado temas
que las organizaciones víctimas de violencia política, digamos, han garantizado. Entonces no se ha fiscalizado la forma. Entonces necesitamos normas que fiscalicen ese proceso, digamos, de cómo se ha ido implementando para de esa manera fortalecer este proceso de reparación colectiva. Y en el tema educativo, nosotros saludamos el hecho de que haya una transferencia, ¿no es cierto?, del derecho a la educación. Sin embargo, o sea, yo creo que también acá hay una demanda importante de un sector de víctimas, porque ¿quiénes tienen el derecho a educación? Las víctimas fallecidas, los desaparecidos y los hijos víctimas de violación sexual. Sin embargo, creo que es legítimo que también los hijos víctimas de personas que fueron torturadas, de los inocentes requisitoriados, de las personas que han estado 15 años injustamente en un penal y que luego fueron absueltos, creo que sus hijos también tienen derecho a una forma de reparación, ¿no es cierto? Porque han sido vidas truncadas enormemente. El Ministerio de Economía y Finanzas siempre ha sido de alguna manera quien ha tenido la sartén por el mango en la distribución, en la asignación presupuestaria a nivel nacional y en consecuencia, ¿usted considera cómo debería ser un Ministerio de Economía y Finanzas si el Frente Amplio llegara a ser gobierno? En breve, por favor, por el tiempo. A ver, lo que el Frente Amplio ahí, digamos, en el plan de gobierno y el equipo de gobierno que estamos planteando es, digamos, un Ministerio de Economía que no responda al interés ni del sector privado ni a ningún interés, responda al interés poblacional. Y ahí el presupuesto, lo que el Frente Amplio está planteando es priorizar el tema de educación, el tema de agricultura y este tema de la deuda histórica con la cantidad no solo de víctimas de la violencia política, Doris, sino también hay una cantidad de víctimas de conflictos sociales. Sin ¿No es duda, cierto? Nuestra región carga más de casi 15 muertos producto de conflictos sociales y creo que ese es un tema de agenda regional donde deberíamos pronunciarnos a los candidatos que vamos a hacer los siguientes 5 años para evitar o vamos a seguir permitiendo que ingresen a los penales dirigentes comuneros que han ejercido su derecho a la protesta y que estén con personas que están cometiendo delitos muchísimo más graves. Ayer justamente le escuchaba a Verónica Mendoza y se pronunciaba nuevamente y ratificaba obviamente su posición en torno a eso del matrimonio civil, ¿no es cierto? A toda y no cree que estos temas están restando la candidatura de Verónica y Frente Amplio, porque todavía somos una sociedad, una comunidad conservadora, apegada todavía a costumbres religiosas católicas. A ver, yo creo que la característica o más bien va a ser amplio, a favor de la campaña vuestra, estos argumentos que obviamente se entienden, es consecuente, ustedes son consecuentes con esas propuestas. Sí, ¿no? Mira, Doris, a ver, políticamente muchos dicen eso no vende y no debería pronunciarse. Sin embargo, yo creo que eso es lo que hay que empezar a cambiar y creo que ese es creo que el liderazgo que Verónica nos ha planteado y quienes de manera consecuente y principista estamos en esto. No se trata de qué tema vende más, sino que creo que en este país necesitamos que todos los ciudadanos pues seamos ciudadanos con derechos iguales y acá no haya ciudadanos de primera, de segunda, de tercera clase y creo que lo que están planteando esta población LGTBI, ¿no es cierto? Este sector no es algo descabellado, es simplemente un derecho tan básico que tiene que ver con el derecho, digamos, a ser feliz, ¿no es cierto? Y el derecho a tener una relación y que este Estado no los discrimine. Claro, una ¿no? relación homosexual que gran parte de la población cuestiona, no la ve bien y en consecuencia puede haber, en Europa, de hecho hay muchos países que ya se permite. Mira, pero ¿usted considera, doctora Ruth Luque, que nuestra sociedad, digo el Perú, como comunidad, todavía tenemos incluso toda una cosmovisión andina, ¿no? Incluso en nuestra sierra peruana. Mira, yo creo que han habido muchos temas que han costado ganarlos, ¿no? Creo que en el país no ha habido un derecho que no haya sido ganado, ¿no es cierto? En nuestro país ningún derecho se nos ha regalado, todos se han ganado. Cuando hablamos del tema de las víctimas de la violencia política, muchos decían los terroristas, ese es un tema de terroristas. Y pasaron muchos años para que se instalara una comisión de la verdad y reconciliación y ahora reparáramos a las víctimas. Yo creo que es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, y creo que también pasa por un tema de educación. Los colegios tienen que aperturar ese tema. Necesitamos ratificar que somos un Estado laico y consecuentemente queremos seguir haciendo, digamos, un diálogo y reflexión sobre este tema porque nos parece sumamente importante. Por ejemplo, hace un buen tiempo con el gobierno provincial hicimos un plan de derechos humanos, ¿no? Que incluso los periodistas, muchos participaron en este proceso y me acuerdo mucho que un eje que se planteó ahí fue todo el tema de discriminación y homofobia. Un gerente, que no voy a decir su nombre, dijo que el tema es los baños, tenemos que poner los, ¿y cómo ponemos a los otros? ¿Les decimos les? ¿No es cierto? O sea, yo creo que, digamos, no pasa por eso, simplemente
digamos, quieren ser incluidos, no quieren ser discriminados, quieren tener la misma participación. Y es un tema que creo que hay que seguir debatiéndolo, y creo que ya el Papa Francisco precisamente ha dado ya pasos sobre este tema sumamente importante, ¿no es cierto? Hay un sector de la iglesia conservadora que aún cree, digamos, que ellos no son hijos de Dios y que tienen que esperar. Sin embargo, el Papa Francisco ha dado una muestra impresionante de este tema, y hace poco incluso sacó un comunicado sobre el tema. Perfecto. Finalmente, el aborto, puntualmente, continúan con la propuesta, entiendo, del aborto en casos de violación sexual también, ¿no? Que es un aborto terapéutico que está regulado, que ya está en penal, vigencia, exacto, además. Está en vigencia, nunca se ha implementado. Claro, pero el aborto, ¿no? Y el aborto por en casos violación. de violación sexual, ¿no? Digamos, Ese no se aprobó, ¿no? Al final. No se ha aprobado, no se ha aprobado. Sin embargo, yo creo que hay datos importantes de la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto?, del Comité de Derechos de la Mujer, que dan cuenta de la precariedad a la cual las mujeres se están enfrentando para someterse. A propósito, ¿cuántos abortos clandestinos habrá anualmente? Mire, ese según dato? los últimos datos que emitió la Comisión Interamericana, en el caso del Perú tenemos por lo menos 1.200 abortos. ¿Anual? No. ¿Diario? Claro, a nivel clandestinos, claro, como no está legalizado el aborto. Bueno, en fin. Situaciones de, digamos, precariedad, ¿no? Precariedad. Y por otro lado, este tema de la, digamos, de la situación de niñas, de adolescentes, que a veces se ven sometidas a embarazos forzosos. Muy bien. Doctora Ruth Luque, muchísimas gracias por su presencia. ¿Dónde va a estar estos días? Me imagino está recorriendo provincias, están fortaleciendo vuestra campaña. Usted es el número 5, ¿verdad? Por el Frente Amplio. ¿Cuál es el símbolo? La flor. La flor de la esperanza, la flor de la renovación política. Estamos haciendo el día de mañana, estamos en la Universidad Andina haciendo un piquete informativo con todos los jóvenes a partir de las 11 de la mañana, y el día sábado, Doris, vamos a hacer una actividad que hemos invitado abiertamente a la población. Vamos a armar la flor humana de la esperanza en la Plaza de Armas. Tenemos como casi 200 personas que nos han confirmado, y esperamos de esa manera innovar, ¿no es cierto?, llegar a la población de manera estratégica, y esperamos, y a la siguiente semana estamos por el Valle Sagrado, hemos estado recorriendo ya la convención, provincias altas, y bueno, seguiremos llevando a la población con propuestas, y esperamos pues con esto, Doris, no solo devolverle en términos de palabra la esperanza de creer en la política. Yo creo que también queremos dignificar la política, y creo que por eso nos hemos animado, personas que hemos estado de manera consecuente en muchos temas, ingresar a la política para que la política no siga con los corruptos y no siga con los disidentes. Muy bien, doctora Luque, suerte en esta campaña electoral. Hay mucho camino que recorrer aún, el número 5 por el Frente Amplio. Amigos, hacemos una pausa. Mañana igual estaremos con más candidatos que van al Congreso de la República por el Cusco. Hacemos la pausa, volvemos.